Hay una frecuencia que no deberías estar escuchando y que, sin embargo, está vibrando ahora mismo en las paredes de tu habitación. En 1987, una señal pirata interceptó las antenas de transmisión en la ciudad de Chicago, pero no buscaba emitir un mensaje político ni una broma pesada. Buscaba emitir coordenadas. Mientras el espectador promedio veía la estática transformarse en una figura distorsionada, en algún punto geográfico exacto, una persona estaba siendo extraída de su realidad. No es una coincidencia técnica, es una ejecución logística grabada en cinta magnética. Bienvenidos a la frecuencia de lo prohibido. Bienvenidos a Fuera de Registro. El incidente de la frecuencia número 9 es el punto ciego más aterrador de la ingeniería de telecomunicaciones del siglo XX. Todo comenzó en una noche de noviembre, cuando la señal de la cadena local fue secuestrada por una ráfaga de static noise de alta intensidad. No era el ruido blanco habitual de un transmisor defectuoso. Era una secuencia binaria camuflada en ondas de audio que el oído humano procesaba como un zumbido, pero que los osciloscopios de la época registraron como una serie de pulsos rítmicos. Durante exactamente 3 minutos y 22 segundos, miles de televisores emitieron una imagen fija de un bosque nocturno iluminado por un flashlight intermitente. Lo que nadie sabía en ese momento era que la luz del video estaba parpadeando en código Morse, dictando la ubicación de una víctima que acababa de desaparecer en el vecindario de Lincoln Park. Para entender la magnitud de este secuestro de señal, debemos analizar la infraestructura técnica de los años 80. La televisión analógica funcionaba mediante ondas de radio que viajaban por el aire y eran captadas por antenas de dipolo. Era un sistema vulnerable, una red abierta que cualquier operador con un transmisor de alta potencia y un amplificador de señal podía penetrar. Los hackers de la Deep Web analógica no usaban computadoras modernas, usaban válvulas de vacío, bobinas de cobre y transmisores de microondas modificados. Eran ingenieros de la sombra que conocían los puntos de resonancia de la ciudad. Sabían que, si inyectaban una señal en la frecuencia correcta, podían convertir cada televisor en un nodo de una red de vigilancia masiva. Analicemos la psicología del espectador ante la interferencia. Cuando la pantalla empieza a parpadear y el audio se distorsiona, el cerebro humano entra en un estado de alerta alfa. Es una reacción biológica a la ruptura de la rutina. Los perpetradores de la frecuencia número 9 utilizaban este estado de vulnerabilidad para implantar sugestiones acústicas. Detrás del ruido de fondo, los peritos forenses descubrieron años después una pista de audio invertida que repetía una dirección postal. Mientras tú intentabas ajustar la perilla de tu televisor Manabox, tu subconsciente estaba registrando una invitación al horror. Es la manipulación técnica de la percepción humana aplicada al secuestro sistemático. En el contexto sociopolítico de la época, la Guerra Fría había dejado una infraestructura de comunicaciones lista para el espionaje. Existían estaciones de radio abandonadas, conocidas como emisoras de números, que emitían códigos cifrados durante las 24 horas del día. Se cree que el grupo detrás de la frecuencia número 9 hackeó una de estas estaciones para coordinar sus movimientos. No usaban teléfonos, porque sabían que las líneas de cobre eran fáciles de intervenir. Usaban la señal de televisión, una señal que llegaba a millones de hogares simultáneamente, para enviar órdenes de ejecución a sus células operativas. Era una red social de sombras operando sobre la luz de los hogares estadounidenses. Técnicamente, el rastro de la transmisión desaparecía apenas se apagaba el monitor. Los ingenieros de la EFCC intentaron triangular el origen de la señal, pero los perpetradores utilizaban una técnica de rebote atmosférico. Enviaban la señal hacia la ionosfera y ésta rebotaba hacia la antena de la ciudad, haciendo imposible localizar el transmisor terrestre. Era como intentar atrapar un fantasma hecho de electrones. Los reportes policiales de esa noche en Chicago muestran un pico de llamadas denunciando luces extrañas en los callejones, pero las patrullas nunca encontraron nada. Lo único que quedaba era el olor a ozono cerca de los transformadores eléctricos de las casas afectadas. Imagina que estás solo en tu sala.
El reloj marca las 11 de la noche y el locutor de las noticias está hablando sobre el clima. De repente, su voz se vuelve grave, metálica, hasta que se disuelve en un chirrido que te eriza la piel. La imagen de la ciudad se desvanece y ves ese bosque oscuro. El flashlight se mueve frenéticamente. Sientes una vibración en el suelo, pero no es un sismo. Es una frecuencia de infrasonido de 7 hercios, una frecuencia que provoca náuseas y una sensación de muerte inminente. Intentas apagar el televisor, pero el botón no responde. El sistema ha tomado el control de tu entorno técnico. En ese momento, te das cuenta de que el bosque que ves en la pantalla te resulta familiar. Es el parque que está a 3 cuadras de tu casa. El misterio se profundiza cuando analizamos los restos encontrados en las estaciones de transmisión abandonadas. En 1992, un equipo de exploradores urbanos entró en un antiguo búnker de comunicaciones en las afueras de Illinois. Encontraron cintas de video formato UMADEC etiquetadas con números de seguridad social de personas desaparecidas. Al reproducirlas, descubrieron que no eran grabaciones de programas de televisión, sino grabaciones de los propios dormitorios de las víctimas. Los secuestradores habían instalado microcámaras que transmitían por el cableado eléctrico, utilizando la propia red de energía de la casa para enviar la imagen hacia el televisor principal. Era un circuito cerrado de televisión donde el depredador y la presa compartían la misma pantalla. La ingeniería de estas microcámaras era extremadamente avanzada para 1987. Utilizaban sensores de sulfuro de cadmio que podían ver en la oscuridad casi total. Estas cámaras eran del tamaño de una moneda y se ocultaban detrás de los enchufes de pared. El sistema utilizaba una técnica de multiplexación por división de frecuencia para ocultar la señal de video dentro del ruido eléctrico de la casa. Si alguien intentaba medir el consumo de energía, solo vería una pequeña fluctuación que se atribuía al funcionamiento del refrigerador o del aire acondicionado. Era el parásito técnico perfecto, alimentándose de la misma infraestructura que debía proteger al ciudadano. Hablemos de la frecuencia del miedo. Existe un rango de sonido entre los 18 y 19 hercios que el ojo humano percibe como vibraciones borrosas en la visión periférica. Los investigadores independientes descubrieron que la frecuencia número 9 incluía un tono constante en este rango. Esto explica por qué tantos testigos afirmaron ver hombres de sombra parados en las esquinas de sus habitaciones durante la transmisión. No eran fantasmas, eran ilusiones ópticas inducidas por la resonancia del globo ocular causada por la señal del televisor. Sin embargo, cuando la transmisión terminaba, algunas de esas sombras no desaparecían. Se quedaban allí, esperando en el espacio físico, porque ya habían entrado a través de la puerta que la señal abrió en la realidad. La logística de desaparición era impecable. Los secuestradores utilizaban camionetas de mantenimiento de cables para pasar desapercibidos. Tenían uniformes técnicos, herramientas de medición y una autoridad incuestionable sobre la infraestructura de la calle. Mientras la familia estaba hipnotizada por la señal en la sala, los operativos entraban por el sótano o el garaje, utilizando llaves maestras magnéticas. El sistema de alarma de la casa era neutralizado mediante un generador de pulsos electromagnéticos de corto alcance que congelaba los sensores de movimiento. En menos de 3 minutos, la extracción se completaba sin que se rompiera un solo vidrio o se escuchara un solo grito. ¿Qué pasaba con los desaparecidos? Los archivos desclasificados sugieren que eran trasladados a centros de procesamiento donde se estudiaba su respuesta a diferentes estímulos de frecuencia. No buscaban dinero, buscaban la frecuencia de resonancia humana, el punto exacto en el que el cuerpo biológico se descompone o se vuelve totalmente obediente ante una orden acústica. Algunos teóricos de la conspiración afirman que estas personas se convirtieron en los primeros nodos de una red de inteligencia artificial analógica, donde sus cerebros eran interconectados mediante electrodos de plata para procesar datos que las computadoras de la época no podían manejar. Es la deshumanización técnica llevada al extremo industrial. Analicemos ahora el caso de Arturo Méndez, un ingeniero de sonido que intentó rastrear la señal por su cuenta.
Encontró que la frecuencia número 9 no se limitaba a la televisión. Se filtraba en los sistemas de intercomunicación de los hospitales y en las radios de las patrullas policiales. Méndez grabó horas de estas interferencias en cintas de carrete abierto con una grabadora Revox. En su última grabación, se escucha un sonido similar al de un enjambre de insectos metálicos, seguido de una voz que dice claramente su número de identificación personal. Su apartamento fue encontrado vacío al día siguiente. La grabadora seguía encendida, pero las cintas habían sido borradas magnéticamente mediante un imán industrial de neodimio. La tecnología de borrado es una pieza clave en este rompecabezas. Los perpetradores no solo se llevaban a la persona, se llevaban la información. Utilizaban dispositivos de borrado masivo que generaban un campo magnético tan potente que destruía cualquier grabación en un radio de 10 metros. Por eso no existen grabaciones de alta calidad del incidente de la frecuencia número 9. Todo lo que tenemos son copias de copias, imágenes degradadas donde el rostro del horror es solo una mancha de píxeles analógicos. La degradación de la cinta es, en sí misma, una prueba de la potencia técnica utilizada contra los testigos. En la arquitectura de las casas de los suburbios de Chicago, los sótanos suelen tener conductos de ventilación que conectan directamente con el exterior. Los investigadores descubrieron que en todas las casas donde hubo desapariciones, los conductos habían sido modificados. Se habían instalado pequeños resonadores metálicos que amplificaban la señal proveniente de la calle. Era como si la casa entera hubiera sido afinada como un instrumento musical para vibrar en sintonía con la frecuencia número 9. El hogar dejaba de ser un refugio para convertirse en una caja de resonancia para el secuestro. El diseño arquitectónico se volvía cómplice de la desaparición técnica. Incluso hoy, en la era digital, los restos de esta frecuencia siguen circulando. Se han reportado casos de videos en plataformas modernas que contienen paquetes de datos ocultos en los metadatos de la compresión ABCE. Si reproduces estos videos en un monitor antiguo de rayos catódicos, la señal vuelve a manifestarse. El hardware moderno filtra estas frecuencias por accidente, pero el hardware analógico todavía es capaz de sintonizar el horror. Es una persistencia de la información que se niega a morir, una señal que espera a que un dispositivo compatible le dé vida de nuevo para reclamar una nueva víctima. El incidente de la frecuencia número 9 nos obliga a mirar nuestros dispositivos con desconfianza. ¿Qué es lo que realmente estamos dejando entrar a nuestras casas cuando encendemos la pantalla? Confiamos en que la señal es solo entretenimiento, pero para los ingenieros de la sombra, la señal es un vector de ataque. La televisión, la radio, el Internet, todos son canales que pueden ser secuestrados por una inteligencia técnica que opera fuera de nuestro registro. El parpadeo de la luz en tu habitación, ese pequeño zumbido que escuchas cuando todo está en silencio, podría no ser un fallo de la red eléctrica. Podría ser el inicio de una nueva transmisión. En 1999, se encontró una antena de diseño desconocido en la cima de un edificio abandonado en Gary, Indiana. La antena no estaba conectada a ninguna red eléctrica, se alimentaba de la electricidad estática de la atmósfera. Los técnicos que la desmontaron informaron que el metal vibraba al tacto, incluso después de ser cortado en pedazos. Era una estructura de sintonización pasiva, diseñada para captar una frecuencia que no viene de este mundo, sino de una dimensión técnica que existe entre los electrones. Algunos dicen que esa antena fue la que emitió la señal original de Chicago, y que hay miles de ellas ocultas en los bosques y azoteas, esperando la orden de activación definitiva. La psicología de la retención nos dice que el ser humano no puede ignorar una señal de auxilio, incluso si es una señal falsa. Los perpetradores jugaban con esto. Emitían sonidos de llanto infantil modulados en frecuencias de radio que el oído captaba como una urgencia biológica. La víctima se acercaba al televisor para entender qué estaba pasando, entrando directamente en el área de efecto del infrasonido. Una vez que estabas a menos de 1 metro de la pantalla, la inducción magnética era tan fuerte que podía causar una pérdida temporal de la memoria a corto plazo. Te quedabas ahí, estático,
mientras la puerta detrás de ti se abría en silencio. Este expediente permanece abierto porque la tecnología nunca desaparece, solo se transforma. Los secuestradores de 1987 hoy son los arquitectos de los algoritmos que deciden qué ves y qué escuchas. La frecuencia número 9 ya no necesita secuestrar una antena de televisión, ahora vive en el Wi-Fi, en el Bluetooth y en las ondas de telefonía celular. El objetivo sigue siendo el mismo, encontrar la frecuencia exacta de tu voluntad para sacarte de la red oficial y meterte en su registro privado. La desaparición técnica es ahora digital, pero el vacío que deja es igual de profundo y oscuro. Apaga tu televisor. Desconecta el módem. Escucha el silencio de tu casa. Si notas que ese silencio tiene una textura, una vibración pequeña que parece venir de debajo de tus pies, no intentes buscar el origen. Podría ser que la señal finalmente te haya encontrado. El bosque oscuro de la pantalla te está esperando, y esta vez, el flashlight está apuntando directamente hacia tu ventana. La estática es solo el preludio. La verdadera transmisión está a punto de comenzar, y tú eres el único espectador invitado. Soy la voz que documenta el fallo en el sistema, el que registra las señales que el gobierno ha intentado enterrar bajo el ruido blanco. No confíes en la nitidez de tu pantalla, porque la verdad siempre se oculta en el grano de la interferencia. Duerme con la radio apagada, si es que el zumbido de tu propia mente te lo permite. Esta frecuencia se apaga ahora, pero el eco de la frecuencia número 9 seguirá rebotando en tus paredes hasta que tú también seas parte del registro invisible. Fuera de registro.